Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas, buscadores de la verdad. Poggio Bracciolini. Por su nombre entero, Gianfrancesco Poggio Bracciolini, nacido 11 de febrero 1380 en Toscana, Italia. Fue secretario papal y sirvió a un total de 7 papas. ¿Por qué Poggio Bracciolini? En mi opinión, fue la primera persona que alrededor de 1418 nos dio la antigüedad. No estoy diciendo que lo hizo por su cuenta, pero su nombre está unido a él como ningún otro. Antes de sus descubrimientos de las llamadas copias de algunos originales de 1500-2500 años, este mundo no tenía idea de cosas como la antigua Grecia, el Imperio Romano, etc. La otra persona a quien agradecería sería Marsilio Ficino, asistido por el padre de la patria, Cosimo de Medici. Un dicho que se le atribuye a Julius César dice que sin historia carecían de conocimiento, sin conocimiento carecían de confianza y sin confianza les faltaba la victoria. Por mi parte, tengo un increíble amor por la filosofía porque es la forma más pura de divinio posible, pero las palabras pueden ser manipuladas, al igual que los nombres o los bustos. Sócrates decía, la vida no examinada no vale la pena. El método socrático también podría llamarse el método deductivo. Para mí es inimitable. Esto no significa que la historia detrás de Sócrates sea correcta, o si alguna vez fue una persona real, no sé. Siempre me ha gustado la forma en que lo retratan, pero me parece muy raro que Sócrates no escribió nada. Qué extraño. Algo me dice que los quemadores de libros podrían haber tenido algo que ver con esto. No sé. No me sorprendería si los fundamentos de la lógica, como el cuestionario socrático, por ejemplo, simplemente fueran robadas del mundo antiguo y regurgitados a nuestra existencia moderna. Observamos una serie de diálogos escritos por Platón como una fuente principal de información sobre Sócrates. Platón, alumno de Sócrates y profesor de Aristóteles, compartió la perspectiva de su maestro en varias obras, incluidos los 4 diálogos de El juicio y la muerte de Sócrates. Platón fue capaz de crear un Sócrates de su propio diseño, de acuerdo con la interpretación y la imaginación. En Phaedrus, Platón crea un Sócrates que dice que la escritura es inhumana, que pretende establecer fuera de la mente lo que en realidad puede ser solo en la mente. ¡Wow! Vamos a ver. Los museos europeos y los museos de todo el mundo están supuestamente repletos de estatuas griegas y romanas. Algunos de ellos son más famosos que los otros. Esas estatuas son una parte importante de la historia antigua que nos predicó nuestra comunidad científica, que viene de tal y tal, no sé. Veamos cuándo esas estatuas fueron ubicadas y presentadas a este mundo. Yo creo que cada estatua, comenzando con los bustos de Platón, estaba ubicada entre
1438 y hoy en día. Una persona razonable haría una pregunta razonable similar a ¿por qué es eso? Puede que haya una respuesta simple a esta pregunta, como lo que se produjo después de 1438. Nuestro conocimiento de la historia antigua comenzó con Poggio Bracciolini, quien descubrió varios manuscritos en 1416, así como el descubrimiento de las obras de Platón en 1438. Bueno, eso no relacionado con Bracciolini. Desde entonces creo que este mundo no ha visto ningún original de nada. Digo una vez y otra vez y otra vez. Desde entonces este mundo no ha visto ningún original de nada. Creo que todas las obras atribuidas a los antiguos se crearon después de aproximadamente 1438, por ahí. Varios documentos podían fecharse científicamente antes de este tiempo, pero ninguna de las estatuas reales se descubrió antes de 1438, es decir, aproximadamente. Por ejemplo, unos ejemplos muy edificatorios. Venus de Milo, reclamo oficial creado 130-100 a.C., descubierto 1820. Discóbolo, el bronce griego original, supuestamente hecho alrededor de 460-450 a.C., se afirma que se perdió, pero la obra se conoce a través de numerosas copias romanas. El Discóbolo Palombara, la primera copia de esta famosa escultura, se han descubierto en 1781, pero el reclamo oficial dice que ha sido creado en 130-100 a.C. El Discóbolo Palombara es el más antiguo que se han descubierto. Nike de Samotracia, reclamo oficial creado en el siglo II a.C., descubierto 1863. Laconte y sus hijos, reclamo oficial creado 200 a.C., 70 después de Cristo, descubierto 1506. Busto de Nefertiti, reclamo oficial creado 1345 a.C., descubierto 1912. Bronce de Artemision, reclamo oficial creado 470-440 a.C., descubierto 1926. Ejército de terracota de China, reclamo oficial creado 210-209 a.C., descubierto en 1974. Matei Atena, reclamo oficial creado en siglo I a.C., descubierto en 1959. Diana de Versailles, reclamo oficial creado siglo I o II a.C., descubierto 1556. Bronces de Riace, reclamo oficial creado 460-450 a.C., descubierto 1972. Y otras estatuas antiguas, y todas con reclamo oficial antes de Cristo, pero descubiertas entre 1500 y pico hasta día de hoy. Me imagino que algunos son falsos y no de orígenes antiguos. Como los diamantes se pueden hacer en un laboratorio, también en un laboratorio se puede hacer el aceite.
En muchos museos se encuentran huesos de dinosaurios falsos porque también pueden ser fosilizados en un laboratorio en poco tiempo. El vino puede envejecerse artificialmente. Las personas envejecen artificialmente la madera para darle un aspecto antiguo. Pues bueno, si hay dinero para hacer, alguien ya ha encontrado una manera de engañar al sistema. La estatua de Laocoon y sus hijos, también llamado Grupo Laocoon, italiano Grupo de Laoconte, ha sido una de las esculturas antiguas más famosas de que se excavó en Roma en 1506 y se exhibió públicamente en el Vaticano, donde permanece hasta el día de hoy. Es muy probable que la misma estatua, elogiada en los más altos términos por el principal escritor romano de arte, Plinio el Viejo, pero tenemos un pequeño problema. ¿Cómo podría Plinio el Viejo, alrededor de su tiempo, hablar de una estatua que no parece tener más de 600 años? Por lo tanto, etiquetan este como una réplica de un ejemplo anterior. Busto de Nefertiti. Reclamo oficial: se cree que la obra fue realizada en 1345 a.C. por el escultor Thutmose y ha sido descubierto en 1912. Exposición pública incluso en 1924. Pero mucho cuidado, se cree que la obra fue realizada en 1345. Esencialmente, casi todo lo que sabemos sobre historia antigua proviene de 1750-1900. El problema aquí no es la falsedad, sino cuando todos fueron descubiertos. Un artículo puede ser falso si representa una copia de algo que tiene un original. No, por ejemplo, si tenemos una estatua, o tenemos un rollo, o tenemos algo que digamos es falso, eso, si es falso, tiene que tener algo original. Es un falso de un original. Estoy tratando de decir que nunca, pero nunca hubo estatuas y bustos originales de origen antiguo. Aquí está Gemistus Pleto. Sus obras podrían ser la base de la existencia de Platón. Aquí hay otro chico, Marsilio Ficino. Gemistus Pleto reintrodujo la idea de Platón en Europa occidental durante el 1438-1439 en el Consejo de Florencia. Cosimo de Medici decidió volver a fundar la Academia de Platón en Florencia 1600-1700 años después del reclamo original. Cosimo de Medici eligió a Marsilio Ficino como su cabeza. En 1462, Cosimo suministró a Ficino los manuscritos griegos de la obra de Platón. Proyecto de traducción de los diálogos terminado en 1468-1469, publicado en 1484. Ya como vemos, el nacimiento de la antigüedad lo podemos fechar muy claro, entre 1438 y 1484. Aproximadamente aquí es cuando el mundo, que no tenía ni idea de su antigüedad, de repente comienza a descubrir estatuas, bustos, copias de los manuscritos antiguos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, abajo está el mapa supuestamente creado alrededor del año 43 después de Cristo por Pomponio Mela.
No sé sobre el 43 después de Cristo, pero la edición de Mela se publicó en Milán en 1471, lo que es anterior a las obras de Platón en las calles en 1484. Y de alguna manera al mapa le falta una cosa muy insignificante. ¿Qué le falta? Bueno, una cosa muy insignificante. Le falta el Imperio Romano. Se puede ver, lo puede mirar. Reconstrucción del sitio de Pomponio Mela, mapa del mundo Conrad Miller, 1898. Tenemos otra mapa que está hecha por Conrad Miller, y esta es la reconstrucción del sitio de Pomponio Mela. Tenemos mapas previos a 1484 que muestran el Imperio Romano. Pues bueno, no. Toda la antigüedad, Roma, Grecia, etc., fue fabricada en el siglo XV. Bueno, eso es mi opinión. Sin embargo, hay que cavar. Aquí hay que cavar mucho. Y mucho por cavar. Es mucho más fácil con Egipto, por ejemplo, que se popularizó a principios del siglo XIX. Sin embargo, no estoy diciendo que esas áreas no estuvieran pobladas por personas que no vivían nada de ahí. No, simplemente estoy diciendo que nuestra antigüedad nace en 1438-1484, y en las mapas, por ejemplo, como he dicho, la mapa de Mela, que se publicó en Milán en 1471, le falta el Imperio Romano. Un imperio tan grande, un imperio tan importante, ¿por qué no aparece en las mapas? Pues bueno, tenemos el mapa de Fra Mauro, que muestra un montón de cosas con un detalle inmenso, aunque no tiene ningún país alrededor de Italia nombrado como algo. No tiene ningún país alrededor de Italia nombrado como algo, lo cual es extraño, o ninguno que pueda encontrar en mis búsquedas rápidas. La década de 1300, Mapamundi de Hereford, mapa supuestamente fue hecha en la década de 1300 y se mantuvo en la catedral de Hereford a partir de entonces hasta que fue limpiado y restaurado y donado al Museo Británico en 1855. Así que eso es un busto, especialmente porque dice Italia con Roma honrada por un popular hexametro latino. Roma caput mundi tenet orbis frena rotundi. Roma, la cabeza, tiene las reinados del mundo. Y aquí tenemos otra mapa que es Atlas Catalán. Este Atlas Catalán tiene la historia más limpia que he leído y menciona varias ciudades construidas por el rey Alejandro de Macedonia y otras cosas, y tiene las transcripciones traducidas con un enlace a sus fuentes, y pero no puedo ver ninguna mención específica del Imperio Romano, aunque sí tiene ciudades cristianas anotadas por tener cruces en la cima de las ciudades y otras con una mera cúpula. Y de esto nos vamos a ocupar un poco más tarde, y todo está relacionado con el mundo antiguo, con Tartaria, con el orden viejo, el orden mundial viejo.
Bueno, es extraño que haya un hotspot de mapas medievales, bueno, un montón de mapas medievales entre 1100 y 1400, pero casi nada antes de eso. Por favor, casi nada antes de eso. También tengan en cuenta que no quedan originales. No tenemos nada de originales, solo copias de copias de copias. La mayoría de las copias parecen ser de 1300, 1600. Hay un tiempo muy largo entre las mapas de la antigüedad y la Edad Media temprana sin ninguna actividad de mapas. El lapso de tiempo de este vacío es exactamente 1000 años. Si excluye tres dudosos mapas antiguos que aparecen repetidamente en la Edad Media como copias. Y tengo las sospechas de que algunos de los primeros mapas mundiales entre el año 0 y 1000 no están fechados. No están fechados. Quiero decir, el mapa del mundo ptolemaico más antiguo del año 150 fue rediseñado por los monjes en Constantinopla bajo Maximus Planudes en 1300 y luego se reconstituyó nuevamente en el siglo XV. ¿De verdad? ¡Wow! Por favor, intenta más. ¿Monjes? Los trastornos entre 1500 y 1700 en África, Europa, Rusia, en todo el mundo han destruido la mayor parte del conocimiento antiguo original desde mi punto de vista. Estamos recogiendo fragmentos rotos. Creo que las ciudades individuales tenían que existir. Algunos podrían haber cambiado sus nombres más tarde o dejar los viejos o desaparecer por completo. No es tan importante de verdad. Lo que parece importar es la configuración mundial. En otras palabras, cómo funcionaban las cosas en aquel entonces. Si no podemos encontrar el Imperio Romano en algún lugar anterior al siglo XV, ¿qué significa eso? Por el motivo que fuera, tuvo que ser creado en el siglo XV para ocultar ¿qué? Muchos trabajos y mucho trabajo que excavar aquí. Exactamente mi punto en todo lo que tratamos. Las copias siempre sobreviven, pero los originales nunca sobreviven. Los originales siempre se pierden, pero sí, quedan copias de copias de copias. Nuestra historia se basa en esto. Desafortunadamente, todos los originales se perdieron. Pero sí, señor, tenemos copias. Y casualmente, todas estas copias comenzaron a aparecer a partir del siglo XV. Bueno, aquí me refiero a esculturas. Efectivamente, alguien tuvo que cavar en busca de algunos zanahorias en el siglo XII, XIII, XIV. Bueno, ¿se perdieron todos esos bustos de Platón? Creo que nuestra civilización no tiene idea de quién pertenecen la mayoría de los bustos antiguos y que se exhiben en varios museos y colecciones privadas. ¿Algunas veces has pensado en qué fuentes mágicas están utilizando los historiadores para poner un nombre a una cara que se han descubierto en no lo sé qué sitio, no lo sé cuándo y no lo sé quién? Te sugiero que hagas. No aceptes ciegamente. Este es el busto de Platón, este es el busto de Nefertiti o no lo sé de dónde. Verifique por qué. ¿Por qué es Platón? ¿Por qué es Nefertiti? ¿Por qué es Discóbolo? Durante miles de años no hubo información. Miles de años no hubo información. Y de repente, a partir del 1400 y pico, aparece un montón de información, un montón de copias, y aquí está.
Nuestra antigüedad empieza en el año 1438-1484. Bueno, si te ha gustado y quieres saber más sobre nuestra historia, sobre la falsedad, sobre la mentira, sobre la verdad y la realidad de las cosas, por favor, suscríbete, dame un like para que veamos que te gusta tener información de verdad. Muchas gracias y hasta luego.